empezar a grabar entonces. Chiquillos, la clase de hoy día, ya saben, va a ser subida nuevamente, como todas las veces, ¿cierto? Que se hacen clases, al canal de YouTube, pero también del colegio, ¿cierto? Pero también al canal mío, por si acaso. Así que para que lo revisen después. La clase de participación y argumentación en democracia, se supone que esto es el diferenciado de lenguaje, para los terceros medios A, B y C. Si ahí hay un error en la presentación. Lo vamos a arreglar al tiro. Me gustan los errores. A ver, vamos a hacer al tirante. A, B y C. No mayúscula S. A, B y C. Ahora sí. Guardamos y continuamos. Ahora sí. Entonces, participación y argumentación en democracia. Terceros medios A, B y C. Clase del 5, perdón, clase 5 del viernes 9 de abril del año en curso. Ok. La actividad de hoy día es analizar una columna de opinión. De nuevo. Ustedes van a decir, de nuevo, ¿cierto? El propósito de esta actividad es que ustedes apliquen el análisis que se supone que está dentro de las tareas que tenían que hacer. Está en Classroom todavía alojada, ¿cierto? Esa tarea la pueden hacer. A mí me va a llegar una notificación de que están haciendo la tarea y que la están haciendo tarde, pero la están haciendo, que es lo importante. Y la idea es que no se les junte con la tarea del mes de abril, porque se supone que mes a mes vamos a ir haciendo por lo menos una tarea o dos, dependiendo del tiempo que tengamos. Este mes de marzo, ¿cierto? Fue largo, extenso, pero hubo un fin de semana que hay, o sea, perdón, un viernes que no tuvimos clase. Entonces va a pasar eso en el año. Seguramente van a haber varios viernes y varios lunes, no tanto este año, pero se supone que hay algunos feriados que se corren para los días lunes o para los días viernes. Entonces vamos a tener interrupción en el curso natural, digamos, del año. Ese es uno. Lo otro, que también no quiero saturarlos, o sea, no quiero que tengan una, una cantidad, digamos, de tareas acumuladas y eso le genera estrés. Así que por eso trato de reducir la cantidad de tareas a una mensual y además eso me permite, ¿cierto?, a mí revisárselas tranquilamente y hacer las retroalimentaciones que corresponden. Eh, con respecto, claro, a eso que dice la Camilita Escobar, pueden mandar las tareas también por correo electrónico o por WhatsApp incluso, ¿cierto? Se permiten estas tres vías porque el propósito es que lleguen las tareas y tengamos alguna discusión en torno a lo que ustedes están haciendo como respuesta a lo que se supone que tienen que hacer en casa. Es como lo que hacemos habitualmente, ¿cierto? Nosotros los profes. Así que no importa el medio. Ahora, lo de Classroom es importante que lo aprendan a usar porque es una herramienta que les va a permitir, ¿cierto?, también reconocer otro tipo de herramientas de educación. Ojalá que, por ejemplo, en WebClass evolucione a una cosa parecida a Classroom, que es mucho más fácil, mucho más dinámica y que tiene más estabilidad también en cuanto, digamos, a que no se cae, etcétera, etcétera, o no se queda pegado, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un punto que tenía que considerar también ahí. Lo importante, chiquillos, es que vayan haciendo las tareas y no se las acumulan. ¿Ya? Esta actividad dice el propósito que tiene como objetivo que ustedes pueden aplicar un cuadro de análisis que se sintetiza básicamente en lo que vamos a ver más adelante, considerando factores contextuales que puedan incidir en la construcción del argumento del expositor o enunciante. ¿Ya? El objetivo 3, ¿cierto?, de esta pasada tiene que ver justamente con la idea de evaluar las diversas formas en las que se legitima el conocimiento de los discursos, cómo podemos respaldar. Este es súper importante porque el ejemplo que vamos a ver cumple aparentemente con esta característica, esta máxima, ¿cierto?, de los textos argumentativos, estar bien argumentado. Investigación científica, autoridad, experiencia personal, entre otras. A partir de este análisis crítico, los modos, ¿cierto?, de generación y la pertinencia en el ámbito de la participación y la discusión en comunidad, la comunidad discursiva, que es como el ámbito, ¿cierto? Aparentemente esto ya lo hicimos, sí, sí, ya lo hicimos. De hecho, lo hicimos y lo hicimos bien, en el sentido, ¿cierto?, de lo que ustedes han respondido en la tarea 1, ¿cierto? Que podría ser lo que estábamos viendo previamente. Eh,
Y ahí, a propósito de la clase anterior, que nosotros estábamos hablando de las características del ensayo, porque yo estoy preparando también una tarea un poquito mayor, un poquito más grande, pero que tenía que ver esencialmente, la de escribir un ensayo, esto tenía que ver esencialmente con este tema de la validez del pensamiento anarquista en la presentación de una nueva constitución. Yo puse lo del pensamiento anarquista porque es como lo más extremo, ¿cierto? Que uno podría considerar dentro de los discursos que podrían estar incluidos en la nueva constitución, en la forma de construirla, ¿cierto? A propósito, que se ha hablado mucho, por ejemplo, de la devolución del agua, de la nacionalización de los minerales, ¿cierto? El litio, el cobre, qué sé yo, para producir mayor riqueza en nuestro país. Entre otras medidas que son como un poco extremas, el feminismo, ¿cierto? También, que no están extremos desde el punto de vista, ¿cierto? De las demandas que tiene, como podrían serlo los movimientos anarquistas, que todavía persisten. Entonces, frente a eso, claro, hay un análisis que podríamos hacer de la propuesta anarquista, ¿cierto? A esta nueva constitución si es válido o no es válido. Pero como por el tema de pandemia, ¿cierto? Se ha suspendido la discusión, la presentación ¿cómo se llama? De las candidaturas y todo el tema para mayo. Entonces yo también voy a postergar un poco esta tarea. Mientras tanto, ¿cierto? Vamos a seguir ejercitando, por eso la propuesta de hoy día es nuevamente ver columnas de opinión. La idea es que podamos ir reconociendo los argumentos, también herramientas que nos van a servir a nosotros para construir nuestros propios argumentos. ¿Ya? Y frente a eso, ¿cierto? La posibilidad de tener una buena performance en la producción de su propio ensayo. Esa es la idea. O sea, mientras más leamos, más duchos vamos a hacer, ¿cierto? En la producción de lo que queramos escribir o decir. Para eso hemos cambiado entonces la fecha para fines de abril. Ya queda tiempo. ¿Ya? A propósito de pensadores anarquistas y, ¿cierto? Mikhail Bakunin. A pensar, mientras tanto, ¿cierto? Dice él, nos propone a pensar y hacer borrador mientras tanto. Ya saben más o menos qué características tienen los ensayos, entonces vayan haciendo un juego de un borrador para que la llegada a la hora de los cues, como se dice, no tengan, digamos, que hacer algo improvisadamente, así como de aquí a mañana, ¿cierto? Vayan trabajando paulatinamente, vayan leyendo, instruyéndose, ¿cierto? Mientras tanto. Ok, lo que nos convoca. Vamos a esperar que cargue el video. Vamos a ver esto fue hace, si no me equivoco, Kaiser, Alex Kaiser, ¿cierto? Axel Kaiser, perdón, escribió una columna en el diario Mercurio, pero esto fue el 4 de abril o 5 de abril, por ahí, si no me equivoco. Entonces, a partir de ese día, generó una polémica, porque se supone que dentro de los íconos políticos nuevos, ¿cierto? Que se están levantando, es como una figura bastante importante desde el punto de vista, ¿cierto? De la línea editorial que él representa. Entonces, escribió una columna de opinión en el diario Mercurio que generó mucho revuelo, se entiende, ¿cierto? Mucha controversia, y eso gatilló, ¿cierto? En que lo invitaran, lo llamaran por Skype, parece que lo llamaran a su domicilio en Miami para conversar acerca de esa polémica. Entonces, en este programa que nosotros conocemos de la televisión nacional que se llama Mentiras Verdaderas, un programa, ¿cierto?, de discusión, de análisis de la contingencia, etcétera. Video que ya está cargado, así que le vamos a poner play. Ponga mucha atención. Voy a hacer chiquito ahí para que no interrumpa. Talla con Axel Kaiser, abogado, presidente de la Fundación para el Progreso. Axel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar con ustedes nuevamente, un año después. ¿Un año ya pasó? ¿Tanto? Pasó un año desde la última vez que conversamos prácticamente y estamos de nuevo aquí conversando sobre el mismo tema. Espera un poquito, hay alguien en el chat que le ha dicho algo. Ah, ya, Kimber. Ya. Ya está bien. Después vamos a hablar de eso. Exactamente, esto es como el año de la marmota, han dicho algunos. Como exacto, así es. Recurrente sobre lo mismo. Bueno, para poco será un misterio lo que ocasionó la columna que escribió Axel Kaiser en el diario El Mercurio, salió publicada el fin de semana,
en la que citaba diversos artículos científicos de académicos de distintas prestigiosas universidades del mundo sobre la eficacia o no de las cuarentenas. Esta reflexión, Axel, la vienes trabajando desde hace mucho rato, porque se han escuchado muchas voces, ¿no?, que han cuestionado la eficiencia de las cuarentenas. Claro, yo vengo desde hace casi un año comentando estudios que han salido en las mejores universidades del mundo por parte de los académicos más prestigiosos, infectólogos, ¿no? De los científicos más citados del planeta, y ellos concluyen, muchos de ellos, no todos obviamente, porque hay un debate, que las cuarentenas no son la mejor alternativa para lidiar con este virus, porque no encuentran evidencia sólida y contundente de que disminuya la tasa de muertos, la cantidad de muertos finalmente, ¿no? Es decir, por un lado, no está claro que disminuya realmente la tasa de muertos de COVID. Por otro lado, hay algunos estudios que cuestionan también el hecho de que pueda frenar la propagación del virus. Incluso, o sea, no es tan claro al parecer que en todas partes cuando uno aplica una cuarentena la propagación del virus se frena de manera sostenible. Puede ser que por muy poco rato y después vuelve el contagio exactamente igual. Pero lo más importante de todo es que incluso si aceptamos esas dos premisas anteriores que son cuestionables, hay que hacer un análisis de costo-beneficio donde se pone todo en la balanza, donde se pone todos los costos de las cuarentenas y todos los beneficios de las cuarentenas. Y ahí parece ser súper clara la evidencia en el sentido de que los beneficios son mucho menores que los costos, ¿no? Y ahí podemos entrar a distintos casos. Uno de los más evidentes es el cierre de escuelas, el cierre de colegios para niños. La UNICEF publicó hace poco tiempo un artículo en el cual sostiene que a pesar de la evidencia empírica de que los colegios no son, hasta ahora, vamos a ver si con las nuevas cepas esto cambia, pero hasta hace poco, ¿no? A pesar de que no son focos de infección del virus y los niños sufren menos del COVID que lo que sufren de la influenza y cosas por ese estilo, se mantenían cerrados, llamando a los distintos países del mundo a abrir las escuelas lo antes posible por el daño devastador que está causando, es cierto, al desarrollo cognitivo, neurológico de muchos niños y en algunas partes también a su nutrición y todos los países en desarrollo. Entonces, ahora, ahí, perdón Axel, te interrumpo un segundo porque respecto a la situación de los niños, claro, al principio de la pandemia se hablaba mucho que este COVID afectaba al rango etario mayor, pero en el último tiempo se ha visto que también está afectando a los niños y también se han descrito el PIM, un síndrome que los puede afectar. O sea, desde ese punto de vista, aquí en Chile se han levantado algunas voces que dicen que no ha sido buena idea este proceso de volver al colegio. No, pero lo que ocurre, a ver, en Suecia estuvo abierta la escolaridad todo el año pasado, igual que en el estado de Florida donde yo me encuentro. En varios países estuvo abierto, incluso aquellos que aplicaron cuarentena, la mayor parte del año escolar funcionó. Hubo menos niños afectados por COVID en Suecia que lo que hubo por influenza. De hecho, los fallecimientos fueron más de influenza y fueron muy pocos, ¿no? De influenza que de COVID. Y la incidencia del virus sobre los profesores fue extraordinariamente baja, marginal, francamente. Lo mismo se puede decir acá del estado de Florida, que a pesar de que tuvo al principio del año pasado una cuarentena muy corta y el gobernador Ron DeSantis finalmente decide levantar la cuarentena, ¿no? Tiene mejores números que otros estados que aplicaron cuarentenas más duras, como Nueva York o California. Entonces, no me parece a mí que haya evidencia como para sustentar la idea de que los niños están, al menos lo que era el año 2020, vamos a ver qué pasa ahora, pero es muy poco probable, por lo que uno sigue a los expertos como Sunendra Gupta de Oxford o Martin Kulldorff de Harvard, gente así, de que esto vaya a ser algo realmente amenazante para los niños, más que un virus normal, porque siempre hemos habido casos, ¿no?, de niños que sufren de enfermedades respiratorias por otros virus también. El tema es que tenemos que tener cuidado. Yo quiero decir una cosa, yo partí como partidario de las cuarentenas. Yo al principio, muy al inicio, pensaba que eran una buena medida. Ojo ahí también. Cambié de opiniones en el tiempo, porque comencé a leer estos estudios y también a ver los efectos de las cuarentenas en Chile y en otras partes. Y la verdad es que nadie dice, y esto es muy claro en la literatura, que no hay que hacer nada. No ese es el punto. Lo que hay que hacer
según la alternativa que se propone en la famosa Great Barrington Declaration, que han firmado tantos científicos, decenas de miles de científicos en el mundo, especialistas en esto, es la protección focalizada en aquellos que son los más vulnerables. Ahora, si el día de mañana llegamos a la conclusión que efectivamente los niños también son vulnerables, por supuesto, va a haber que repensar esto. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Eso fue lo que hizo el gobernador DeSantis en Florida, y tiene menos muertos entre los adultos mayores que los que tiene California o los que tiene Nueva York, siendo que la población adulto mayor en Florida, ¿cierto?, es la segunda más grande de Estados Unidos, porque muchos se vienen acá a retirar. Al retiro en Estados Unidos. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos pretender que no estamos pagando costos gigantescos por las cuarentenas, y también no podemos pretender que realmente se están cumpliendo. Hay cada vez más voces que están diciendo esto. Bueno, es un punto interesante porque si uno habla de cuarentena se hace una idea, pero en la práctica lo que ocurre es muy distinto. Es el debate acá en Chile, una cuarentena que tiene muchas excepciones, mucha gente en la calle, una cuarentena que no se puede hacer bien. No sé si alcanzaste a escuchar la última parte de la conversación con el rector de la Universidad Católica. Le pregunté justamente a propósito si él consideraba que eran buenas las cuarentenas. Dice que sí, pero también hace este alcance de no es lo mismo vivir una cuarentena en un lugar, en una casa abierta, en los sectores más acomodados, que apelotonados en pocos metros cuadrados, sin patio. Entonces lo que se ha visto acá es una cuarentena media sui generis, no del todo cuarentena. Quizás por eso también los resultados no son los que diría el manual, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos que enfrentar la realidad que tenemos. No podemos hacer como que somos un país aislado del mundo, como Nueva Zelanda, con los niveles de ingreso, con el espacio, los metros cuadrados, la cultura además de obediencia a las reglas de un país así, y sobre esa base teórica llena de supuestos irreales, formular políticas públicas. No podemos hacerlo. El rector tenía razón cuando dice hay mucha gente que, bueno, tiene que salir al final para poder sobrevivir y subsistir. Lo mismo que decía el ministro París hace poco, que de los niños que tienen que también poder ir a las escuelas porque muchos enfrentan temas de nutrición con eso. Por supuesto tenemos que poner en la balanza todas esas cosas. Entonces al final lo que me parece a mí que hemos hecho en Chile es el peor de los mundos. Tenemos todos los males de las cuarentenas y no tenemos los beneficios que supuestamente debieran tener. Ahora, esto no solamente se está viendo en Chile, insisto, hay muchos estudios que están haciendo en otros países de los efectos de las cuarentenas. En Europa, por ejemplo, acaba de salir un estudio que muestra que el caso de Suecia, que no aplicó cuarentenas, que fue muy criticado, de los 30 países con data disponible, con información disponible, hay 21 países europeos que tienen un exceso de mortalidad superior a Suecia, que no aplicó cuarentena, y que tampoco en los colegios cuando funcionaban tenían ni mascarillas, ni distancia social, ni nada de eso. Entonces, este no es un tema único de Chile, pero particularmente en nuestro país tenemos que ser realistas respecto a qué es lo que enfrentamos, a el comportamiento que podemos esperar o no. Yo oí algunas voces diciendo que en verano no se debería haber entregado los permisos de vacaciones, más allá de la cuestión de derechos fundamentales, que es una discusión en sí misma, ¿no? Jurídica y filosófica. Me parece a mí que eso es una desconexión total con la realidad, porque es imposible pedirle a mucha gente que vive en Santiago en verano con el calor, etcétera, que venía ya fatigada un año entero, que ni siquiera se tome vacaciones. Yo no sé si eso habría sido viable. Yo creo que eso habría sido completamente inviable. La gente no habría podido respetar eso, no lo habría cumplido. Menos aún tomando en cuenta la salud mental, que está sufriendo muchísimo, y eso tampoco es algo que me parece se ha puesto lo suficientemente en la balanza. Ese es otro tema que también era importante de que lo reconociéramos como tema. Axel Kaiser, abogado, presidente de la Fundación para el Progreso. Axel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ese sería el texto 1, ¿ya? El de Axel Kaiser. ¿Alguien está hablando? Voy a ver en el chat. Sí me di cuenta. Sí me di cuenta. No hay problema ahí. Ya pasaron la lista, así que tranquilo. Ok. Ok. Ya, lo que querían proponerle, ¿cierto?, de que revisáramos es a propósito el mentado artículo o columna de opinión en el que Axel Kaiser deconstruye un poquito, ¿cierto?, el tema de la efectividad de las cuarentenas. Entonces él escribió este texto en el diario EMOL, en el Mercurio Online, ¿cierto?, al que yo intenté acceder ayer, pero lamentablemente hay que suscribirse y no, mucho jaleo. Entonces yo busqué en otra parte y encontré, ¿cierto?, esta página que se llama elcato.org, que es una página, ¿cierto?, internacional de
que reúne, bueno, aquí se dan cuenta un variopinto de temas que tienen que ver principalmente con medidas políticas, eh, y entre ellos, ¿cierto?, a grandes expositores de, de las corrientes de pensadores, ¿cierto?, más contemporáneos de nosotros, entre ellos Axel Kaiser, ¿cierto?, que es, aquí sale su título, ¿cierto?, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile y miembro de la Young Voices de Berlín, Alemania, ¿cierto? Kaiser, su imagen, un poco más joven, ¿cierto?, de lo que vimos en el programa Mentiras Verdaderas. Aquí, ¿cierto?, el título, El error de las cuarentenas. Tenemos una contextualización con respecto al tema, que sería como esta epígrafe, ¿cierto?, coronavirus y la fecha, ¿cierto?, de la edición. Fíjense que el del diario Mercurio fue el 4. Entonces, claro, el 5 y estamos hablando del lunes de esta semana, así que es bastante cercano a nosotros en el tiempo. Y todavía en cuestionamiento, porque se sigue debatiendo acerca de si es o no efectivo hacer cuarentenas, tal como lo han propuesto, ¿cierto?, las autoridades. Siendo Kaiser de derecha, tengo que reconocer, ¿cierto?, que su postura es más de derecha que de izquierda. Él cuestiona, ¿cierto?, las medidas que se están implementando en el gobierno de Sebastián Piñera, que también es de derecha. Ahora, fíjense que él parte diciendo, o sea, dentro de su presentación, él dice que él era partidario de las cuarentenas al principio y que en el transcurso, dada, ¿cierto?, su instrucción, su lectura, a propósito de la comparativa, que también, porque él tiene la posibilidad de hacer esa comparativa de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en Estados Unidos, específicamente, ¿cierto?, en el lugar donde él está, donde hay muchas personas mayores. Él vive en el estado de Florida, ¿cierto? En Estados Unidos, donde la gente preferentemente va a retirarse. Entonces hay muchos adultos mayores que podrían ser y son considerados, ¿cierto?, la población de más riesgo frente a este tipo de enfermedades como el coronavirus. Bueno, él dice eso. Vamos a... ahí está, ¿cierto? Perdón, el encabezado de la columna de opinión. Está entonces en la página que la aloja. Es importante que tener en consideración también eso, porque corresponde también a reconocer que en el medio pueden haber posturas, o no, ¿cierto? Porque puede que aquí hayan solo posturas de un lado. Este medio puede estar recogiendo siempre una visión del total de visiones que hay, ¿cierto?, en torno a los distintos temas. Fíjense lo que dice. Aquí yo quería destacar eso justamente a propósito de lo que estoy diciendo. Que ellos toman una cita de James Madison, ¿cierto? Dice, siempre que una mayoría está unida detrás de un interés o pasión común, los derechos de la minoría están en peligro. Entonces ustedes tienen que hacer como, ¿qué quieren decir con esta cita, ¿cierto? Con esta reseña a propósito de lo que podría ser también la línea editorial de la página. ¿A quiénes recoge esta página en particular? ¿Qué pensadores? ¿Los que son mayoría o los que son minoría? Y en relación a la mayoría y minorías, ¿quiénes son esas mayorías según este medio y quiénes son estas minorías? Porque se entiende que ellos pueden estar sintiéndose un poco vulnerados por el hecho, ¿cierto?, de pertenecer a una minoría. Claro, aquí que está hablando en contra de la mayoría que de repente se enceguece y bla, bla, bla. Y las minorías son las que están en peligro, ¿cierto? No creo que estén hablando de las minorías sexuales, por ejemplo, o las minorías como podrían ser los anarquistas, por ejemplo, que son minorías en todo, en toda discusión política. Estos son minorías porque son de extrema derecha o son ultraconservadores, que pueden ser también considerados de extrema derecha, no sé. Entonces, ahí hay algo que se está dejando entrever. Ojo con eso. Ya, vamos a lo siguiente. Entonces, en la página tenemos a Axel Kaiser, que es el emisor de este texto que vamos a revisar, que lo voy a revisar en vivo y en directo en la página. Ya vamos a ir directo, ¿cierto?, a eso. Ahí más abajo, como dice la flechita, estaría, ¿cierto?, el corpus de su columna de opinión. Ya, vamos a la página de, aquí yo voy a dejar de compartir para que entremos a la página de el Cato. No es de la Cato, pareciera que fueran de la Cato los tipos del... ¿dónde está? Espérate, voy a buscarlo de nuevo. Calmao.
buscarlo, dejarlo abierto para que sea más fácil de encontrar. Ahí está. Eso sí. Eso sí. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, aquí está. Perfecto. Compartir. Ahora estamos en la página, entonces, de eltrato.org. Le dice el error de las cuarentenas. Kaiser reseña los múltiples estudios que han encontrado una escasa justificación para las destructivas cuarentenas como medida de para controlar, ¿cierto?, la propagación del virus alrededor del mundo. Entonces, Kaiser ya sabemos su currículum, ¿cierto? Su palmares, sus títulos. Hay una imagen que nos podría contextualizar acerca de lo que estamos hablando. Dice, las cuarentenas son el mayor error de las políticas públicas que hemos cometido en la historia. Los daños a la población son catastróficos. Las palabras son del profesor de la Facultad de Medicina de Stanford, Jay Bhattacharya, ¿cierto? El experto en enfermedades infecciosas explica que estas restricciones no solo generan mayor daño a la salud pública que beneficios, sino que según un estudio reciente publicado por otros colegas, ¿cierto?, con otros colegas, perdón, estas ni siquiera evitan la propagación del virus al compararse con medidas de protección más focalizadas, más como atendiendo el comportamiento del grupo, del foco, ¿cierto? Puesto en el grupo. Bhattacharya, ¿cierto? Por supuesto, no está solo. El premio Nobel de Química, ojo con eso, y biofísico Michel Levitt, también de Stanford, que en su laboratorio lleva estudiando la pandemia junto a un equipo, ¿cierto?, desde el principio, ha afirmado que la evidencia apunta a que las cuarentenas, comillas, no han ayudado y responden a una lógica más de tipo medieval. De hecho, yo escuché por ahí o leí por ahí que decía que estábamos en una especie como de edad media, pero con internet. Bueno, el epidemiólogo y experto en estadísticas de Stanford, Ioannidis, ¿cierto? Ioannidis, uno de los científicos más citados del mundo que se desempeña también como profesor de epidemiología, ha cuestionado las cuarentenas afirmando que hemos caído, comillas dice, hemos caído en el sensacionalismo y un completo estado de pánico. Los gobiernos, añade, deben enfocarse en proteger a los mayores y los enfermos, y no en encerrar a todo el mundo, incluyendo quienes no son población vulnerable. Sunendra Gupta, ¿cierto?, de Oxford, considerada por muchos, por algunos, ¿cierto?, pero en realidad por muchos, como la mayor experta en enfermedades infecciosas en el mundo, afirma que no podemos deshacernos del virus y agrega, el problema fundamental es que no podemos pagar el precio de estar encerrados. Con pagar no me refiero, ¿cierto?, solamente al suficiente dinero que hay en las arcas, pero el daño causado es demasiado profundo. Es solo un simple análisis de costo-beneficio. Una vez que reconoces eso, tienes que pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? En la misma línea se ha manifestado el profesor de medicina de Harvard, Martin Kulldorff, ¿cierto?, especialista en bioestadística y epidemiología, además de miles de otros expertos alrededor del mundo, y ahí está la cita que él hace a propósito para que revisen esa página de gbdeclaration.org. Decenas de estudios, ¿cierto? Y él dice decenas de estudios, y ahí sigue enumerando esos estudios que avalan sus argumentos y su tesis, que es básicamente que las cuarentenas son ineficaces. Las cuarentenas tal como están presentadas, por supuesto que incluso aclara en tiras verdaderas que su postura no es estar en contra de las medidas de restricción, sino en adoptar medidas que sean eficientes, digamos, dada el comportamiento de la población a la que se supone que se están aplicando esas medidas. Y por eso que él hace la comparativa con países como Suecia, por ejemplo. Suecia, que es muy parecido geográficamente a Chile, salvo que están en un sector mucho más frío, ¿cierto? Pero hay una cordillera, podríamos decir así, un cordón montañoso, que protege también como frontera natural ante este tipo de cosas. Entonces ellos, claro, fueron mucho más inteligentes, tienen una cultura mucho más vasta, más rica, ¿cierto? Y de obediencia a las reglas, como tanto lo menciona también Kaiser, Nueva Zelanda, por ejemplo, que también es una isla, entonces es más fácil de controlar, entre comillas, ¿cierto?
lo que está sucediendo como pandemia. No así Chile, ¿cierto? Que tiene fronteras y colinda, ¿cierto? Con otros países inmediatamente, y también eso posibilita la entrada, ¿cierto? De los virus. Pues nunca se cerró el aeropuerto con la eficiencia que se cerraron en estos países, por ejemplo. Si bien no se adoptaron medidas como la cuarentena, el cierre de fronteras es fundamental, por ejemplo, para poder evitar la propagación del virus. Entonces, ese es el tipo de medidas que alude, ¿cierto? Que no se tomaron. Le quiero hacer una cita también a propósito de la cantidad de la tasa de mortalidad que también señala la comparativa de justamente estos países que estoy señalando, Suecia y Nueva Zelanda. Bueno, aquí menciona solamente a Suecia, que es como uno de los 30 países europeos, si no hay más, en donde no se tomaron medidas, ¿cierto? Y que efectivamente tiene una tasa de mortalidad diferente a la del resto del país. Piensen que España, Italia, eh, bueno, Inglaterra están como en otra postura a propósito, pero Alemania incluso están experimentando lo que pueden considerarse como ya una cuarta ola de contagio, igual que Estados Unidos. Bueno, aquí dice, ¿qué se puede concluir de todo esto en Chile? Cada vez que son más las voces que llaman la atención sobre el costo de la salud mental y física de la población para el desarrollo de los niños, por ejemplo. También es evidente que parte de la saturación del sistema de urgencia se deriva de otras enfermedades no tratadas el año pasado producto de las cuarentenas y del pánico desatado. Piensen, por ejemplo, en la postergación de camas clínicas para operaciones, por ejemplo. También se requieren camas UTI para poder atender a los pacientes que son operados. Entonces se están postergando operaciones también que pueden ser a lo mejor no tan relevantes, pero que pueden y modifican la calidad de vida de las personas, pues. O sea, no son tan importantes como, por ejemplo, una operación por un ataque cardíaco o qué sé yo, que es como más urgente de atender, pero que lamentablemente se han estado postergando, y eso también conlleva un problema de salud pública mayor, entre otras cosas, ¿cierto? Lo menciona aquí Kaiser. Pues ya como voy para ir cerrando la columna, el análisis de esta columna, dice él, en la irracionalidad de este último tiempo se ha llegado al sinsentido de cerrar Chile, dice, porque esto está contextualizado, para que casi nadie pueda salir o entrar bajo el argumento de que podrían traer nuevas cepas. Es de esperar que se cuestione la idea inverosímil de que podemos aislarnos completamente del virus. Más aún, mientras ingresan periódicamente cientos de personas ilegales al país sin control sanitario alguno, y cuando ni siquiera entendemos de todo, ¿cierto?, cómo esta enfermedad se transmite. Así las cosas, si no cambiamos el enfoque por uno más racional de protección focalizada, tal vez pasemos mucho tiempo más metidos, ¿cierto? Metiendo y sacándonos de cuarentenas, con un costo devastador para no solo la salud física y mental, para nuestra libertad, dice él, el abanderado de las libertades, para nuestra economía, es un abanderado de la economía, y para nuestra calidad de vida en general, ¿cierto? Lo dice entonces Kaiser. Ahí está algunas, algunas reseñas con respecto a el medio en el que se fue publicado, la fecha de esa publicación original, a propósito que esta es una eh, réplica en el sentido de que es la misma columna que está presentada en este medio. Y quiero que también hagan este ejercicio. No sé ojalá que no se cambie, ¿cierto?, la página, porque es importante que reconozcan que de las páginas donde yo extraigo información, tienen estos botones que son ordenadores, ¿cierto?, del material, del contenido, pero también obedecen, ¿cierto?, a aclarecer un poco quiénes son, po. O sea, aquí ellos dicen, esto es lo que somos. Voy a pinchar ahí. Se cambió la página, ¿no? ¿Lo están viendo conmigo estos chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Se ve esto de lo que estoy mostrando? ¿De la institución? Sí, ¿Sí? Ya, ok. sí. Gracias, José. Dice, la institución. Cato es una institución, ¿cierto?, de estudios públicos, no partidista, o sea, no pertenece a ningún partido político, que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, y que fue fundada en 1977. El nombre de esta institución, ¿cierto?, se origina de los Cato Letters, ensayos libertarios, ojo con eso, libertarios, que ayudaron en el origen de la filosofía de la Revolución estadounidense. Son como los padres fundadores, como le dicen los gringos,
a los que estuvieron detrás filosóficamente de la independencia de Estados Unidos y de las independencias en las Américas, incluso en el mundo. Ahí está la misión de ellos, ¿cierto? Instituto que busca ampliar los parámetros de discusiones políticas públicas para promover alrededor del mundo alternativas que sean consistentes con los principios de libertad individual, ojo con esto, gobierno limitado, ¿ya? Las restricciones, ¿cierto?, en la forma de gobernar. También la postura que ellos hacen frente a eso también es importante. Mercado libre o libre mercado, capitalismo, ¿cierto? Y paz. ¿Ya? ¿Van entendiendo entonces que aquí en nuestra misión, o sea, la misión, perdón, de Cato, no de nuestra misión, de la misión de ellos, ¿cierto? Para que se entienda que la línea editorial de ellos es esta, ¿cierto? Ellos buscan esto, esta es su línea editorial. Entonces, ya sin decir que son de derecha, están asumiendo, ¿cierto?, que son de derecha, porque esa es la postura, ¿cierto? No sé si hay una aclaración con respecto al tema de izquierdas y de derechas que tiene que ver básicamente con una imagen a propósito, ¿cierto?, de los que se sentaron en el juicio de la Revolución Francesa. A las que estaban en la izquierda eran el pueblo, el proletariado, ¿cierto?, la gente como común y corriente, y a la derecha estaba la gente que tenía el poder económico, el poder, ¿cierto?, político y religioso. Entonces, por eso se habla de izquierdas y de derechas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, a ellos representan la parte conservadora, ¿cierto?, de la política pública y política, ¿cierto?, social. Bueno, bueno, sin embargo, ellos no están cerrados a una postura, digamos, que nos permita también la discusión. Ellos dicen aquí, ¿cierto? Con este objetivo en mente, Cato Institute, ¿cierto?, se esmera en involucrar al ciudadano interesado en el debate público, ojo, ¿cierto? Y a propósito del papel que desempeña el gobierno en una sociedad libre. De hecho, ellos tienen, como Heiser pertenece a esta organización porque es columnista, entendamos que los columnistas trabajan para los medios en los que son publicadas sus columnas, e independiente, ¿cierto?, de que sean medios de A o de B, ¿sí? Pertenecen con eso, ¿cierto?, también a la línea editorial del medio. Casi se me apaga el computador. Ok, sigamos con la presentación. Voy a hacer mención de eso. Y a propósito de lo que estaba mencionándoles, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que ir completando, en este caso, ¿cierto?, este cuadro. Pues. Este cuadro de, no sé si lo, lo podemos hacer ahora por el tiempo, ¿cierto? Porque estamos como pasados la hora. Entonces se entiende que ya tenemos identificado el medio, que es el mercurio, las características que tiene, nosotros ya acabamos de puntualizar, y para que ustedes entiendan dónde se encuentra esa información de las características del medio, en este caso un medio que es abierto, es plural, ¿cierto? Se acogen varias visiones, tanto el mercurio como cato.org, ¿cierto? Sin embargo, la línea editorial del medio en la pregunta 2, es más bien del lado conservador, ¿ya? El lado conservador y que tiene, ¿cierto?, todavía el poder económico. O sea, hay que ir reconociendo, ¿cierto?, también en ese sentido que eso podría cejar un poco la opinión de su columnista y también al público que se supone que está llegando a esta información. Ahí tenemos la fecha, ¿cierto? 4 o 5 de abril, dependiendo porque Cato fue 5 de abril, el Mercurio, ¿cierto? 4 de abril. Básicamente porque estamos revisando la misma columna que está publicada en estos dos medios. ¿Quién escribió el texto? Axel Kaiser. Características que tiene de él, ¿cierto? Sabemos que es un libertario, que tiene cierta postura política, bastante reconocible, ¿cierto? Amigo de los amigos con los que él se junta, entonces eso nos podría permitir también características de él como sujeto. También tenemos que decir que es una persona muy instruida, estudiado, ¿cierto? Que tiene estos estudios, perdón, que tiene estos conocimientos, estos títulos que también son señalados en la columna en sí. Aquí se pone esa información. ¿Qué se conoce de sus publicaciones? ¿Qué es cómo escribe? Bueno, él ha estado en varias polémicas a propósito. Es bien directo, su forma de debatir, ¿cierto? Es bastante directa, sin irse por la rama. Él manifiesta siempre su postura de manera muy transparente, no oculta nada, ¿cierto? Por eso yo digo que es de derechas. No estoy así como, estoy diciendo, es de derecha. Él lo dice, él lo asume, ¿cierto?
bastante, bastante consecuente y muy elocuente. Su discurso también tenemos que reconocerlo así, y por eso que es importante aquí escribir en torno a eso, reconocer al emisor. Y sobre la controversia, bueno, aquí sabemos que él, a pesar, ¿cierto?, de ser de sector político de derecha, también ha generado una controversia porque está comentando y criticando el accionar, ¿cierto?, del gobierno, que también es de derecha. O sea, ellos tienen una postura también de autocrítica, podríamos decirlo así. Entonces, la controversia está dada porque él está poniendo de manifiesto que las políticas que se han implementado en nuestro país no son eficientes, ¿ya? No son eficientes, están mal enfocadas y están generando no solamente un daño económico importante, sino también un daño psicológico, un daño, cierto, emocional, un daño también en el sentido de la libertad. Es súper importante también de reconocer. Las posiciones que se conocen de esta controversia, que obviamente los que dicen, no, las cuarentenas deben ser más estrictas todavía, que es como una postura. Otros que dicen, bueno, las cuarentenas sí, también, pero deberían ser más focalizadas, ¿cierto? Y un foco distinto al que postula Kaiser a propósito, está la de Kaiser a propósito y está la del gobierno, que es como lo que estamos reconociendo. Entonces, por lo menos hay cuatro posturas diferentes en torno a esta forma, digamos, de controlar un poco la pandemia, que serían las cuarentenas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que reflexionar también sobre estas posturas que adopta el emisor, la postura que tiene sobre el tema, ¿cierto? La actitud enérgica, porque es urgente, las marcas textuales que ayudan a identificar. Ojo, que la postura no solamente es enérgica y acuciosa, sino también bien documentada. Fíjense que eso es súper importante a propósito de querer decir lo que yo pienso. O sea, no se trata de esto de simplemente copiar y pegar información, sino que de que en la selección de esa información que respalde mis argumentos sea justamente para respaldar mis argumentos, pues, y mi postura, ¿cierto? Y mis dichos adquieren un valor diferente. Entonces aquí marcas textuales que podrían identificar esa posición, que lo sabemos, ¿cierto? Está en contra de las cuarentenas tal como se están implementando y lo dice varias veces en sus textos, ¿cierto? ¿Qué recursos utiliza para validar? En este caso los recursos son las citas a expertos en el tema que están desde el minuto uno revisando, ¿cierto? Cómo ha estado comportándose este virus en particular, que nos tiene confinados. Tipos de evidencia que se presentan son evidencias científicas, datos concretos. ¿Cómo se relacionan estos recursos con la situación de enunciación? Directamente porque respaldan lo que él está tratando de decir, ¿cierto? También puede, ojo, que pueden haber expertos que digan otra cosa, por supuesto, porque ahora en todo el mundo globalizado hay expertos para todo, entonces hay que tener cuidado también con eso. De hecho, las personas que asesoran al gobierno con respecto a la cuarentena se supone que son expertos. Sin embargo, el colegio médico, que también es un colegio que tiene muchos expertos en esta materia en particular, dice cosas diferentes. Entonces, por eso les digo, hay expertos para, para los distintos argumentos. Lo importante es, digamos, reconocer el impacto que tienen estas medidas también en la población y a partir de ahí se puede evaluar la eficacia. Entonces, ahí, ojo con eso porque se puede debatir también al interior de sus hogares. O ustedes mismos pueden ir cuestionando esto. Y ahí podemos decir qué características podemos cambiar o no de eso, es ya un tema, un juicio personal que tenemos que hacer del argumento en sí. Algunas personas podrían decir, te faltó ser más duro, más directo, ¿cierto? Más crítico y apuntar directamente a quiénes son los que están tomando estas medidas que son ineficientes para nosotros. Ya, eso es, chiquillos. Entonces, seguimos practicando el análisis de columnas de opinión. Entendemos, ¿cierto?, que las características que tienen las columnas de opinión, más allá de permitirnos reconocer cómo se construye un argumento, también nos permite entender lo que contienen esos argumentos. Y nos permite también, a propósito de cómo lo integramos, ¿cierto?, en nuestras vidas, nos permiten asumir también una postura un poco más crítica con respecto a lo que estamos viviendo como contexto histórico, ¿cierto? Porque es decir, somos habitantes de este nuevo milenio, ¿cierto? Y de este año 2021 extraño, no es menor, ¿ya? No es menor. Entonces, claro, ahí tenemos que tomar todas las medidas a propósito para poder ir integrando estos
aprendizajes, estas informaciones que nos llegan directamente o indirectamente, como en este caso, a nuestras decisiones. Por la atención, chiquillos, muchas gracias. Cuídense harto, atentos, digamos, con los que están pendientes con las tareas en Classroom para que las hagan. Y bueno, cualquier cosa y cualquier duda que tengan, chicos lindos, me comentan. Profe, Dígame, Víctor. aprovechando que está acá, ¿sabe el tema de la prueba, de su prueba, la de lenguaje, que cuándo asignó? ¿Ya? ¿El martes? ¿Martes? ¿Lunes? Martes, miércoles, sí. Esa, es que yo no, se me olvidó hacerla, profe. Ya, escríbeme por WhatsApp, Víctor. No sé si tiene mi número. Escríbeme por WhatsApp No, y ahí vemos y coordinamos cuándo te la puedo reasignar. ¿Ya? es que no sé si está todavía en Westclass, profe. La prueba siempre va a estar en web class, pero no tengo que asignársela para que usted la pueda hacer. Ah, eso, Porque eso. ya se cerró la fecha. Entonces ya usted Ah, ya. no puede responder. Entonces, Ah, si no, tiene sí, eso, profe. tiempo, si tiene buena en internet, usted me dice cuándo y yo se la asigno de nuevo. No hay drama. Profe, Ya, profe. Usted, Vale. es que ahora le voy a hablar. Si no, le hablo por Instagram en todo caso. Ya, pues, no, prefiero por WhatsApp. Instagram no veo Ah, mucho. ya. Entonces ¿Ya? ahí me consigo su número, profe. Vale. Ya, Dígame, profe, gracias. alguien me estaba sí, diciendo. profe, ¿serían dos exámenes de uno de diferencial y uno de lenguaje? No tenemos prueba de diferenciado. Solo lenguaje común. Ah, Y ya, el martes listo, que ya. tienen prueba del libro. Acuérdense eso. O sea, perdón, el lunes, perdón, tienen prueba del libro. Para que también vayan Eh, la ok, prueba del extranjero. Ah, perdón, la prueba de. Tienen la prueba de, ¿cómo se llama? De los 12 cuentos peregrinos. Me confundí de cuarto medio. Ya estoy pensando en cuarto medio, perdón. ¿ese es el lunes? Eso sería el lunes, sí. Ok. ¿Ya? Eso. Sinaí me preguntaba acerca del medio en el que circula el texto. Se refiere, ¿cierto?, al medio que soporta el texto, pues como dónde está publicado. En este caso sería el Mercurio, el diario, porque ahí fue publicada la columna originalmente. Y luego en esta página, ¿cierto?, este sitio web que se llama El Cato. ¿Ya? Eso es. Chiquillos, los dejo. Cuídense harto. Que tengan un bonito fin de semana. Chau, chau.